te amo, serías más feliz. Queridos hermanos, antes de ir directamente al texto, acá encontramos un texto como todos los textos de la Sagrada Escritura, precioso. Yo lo veo y me imagino un cuadro hermoso, ¿no? Porque cuando nos dice la tempestad calma, Marcos acá, quien narra este pasaje, también narra las parábolas que revelan el misterio del reino presente en todas las cosas de la vida, ¿no? Hablando en este misterio del reino, hace presente el poder que ejercita Jesús, pero que lo ejercita a favor de quién? A favor de los discípulos, a favor de la gente, a favor, yo diría, sobre todo de los marginados, los excluidos, los que tienen sed de acercarse a Él. Marcos nos presenta a un Jesús, en esta ocasión, que vence el mar, vence el viento. Yo diría que va a vencer todo tipo de caos que tenemos nosotros en nuestra vida. Este evangelio que nos describe el modo con que Jesús vence a veces hasta la muerte, las impurezas, porque siempre Él va a obrar con el poder de la vida. Ese Jesús creador que tiene un poder liberador, purificador, un poder que nos va a hacer ver la vida verdadera a los que nos acerquemos a Él. Acordemos que Marcos es el primer escritor de estos evangelios y que va a escribir para las comunidades justamente que son perseguidas. Va a escribir aproximadamente en los años 70. Acuérdense que en Marcos se van a basar un par de los otros evangelistas, Mateos, Lucas, toman partes de él y de la Fuente Q. Pero bueno, lo importante es que él escribe para mucha gente que no tiene esperanza de, ya que estamos hablando justamente de la barca y eso, de llegar a buen puerto acompañados por el Señor y en paz. Acá vamos a ver a un Jesús que parece estar durmiendo en la barca junto con ellos. Y ellos sienten que necesitan a alguien que los salve de ese momento. Ese momento de situación desesperada, ¿no? Y Marcos también nos va a relatar varios episodios que nos van a mostrar cómo Jesús está presente en las comunidades. Nos va a presentar un Jesús que obviamente con su humildad es siempre un Jesús vencedor, aunque a veces podemos pensar que no, pero siempre es un Jesús vencedor porque los planes del Señor siempre vencen. Y cada vez que nosotros actuamos de acuerdo a lo del Señor, por muy desalentados que estemos, por muy difícil que sea la situación, cuando actuamos de acuerdo a lo del Señor, siempre el triunfo va a ser nuestro, porque el triunfo es del Señor. Nosotros, estando con Él, nunca vamos a tener un motivo suficiente para temer. Por eso justamente la motivación de esta narración es calmar la tempestad en ese momento en la barca y si no, en nuestras vidas. Por eso vamos a este texto, la tempestad calmada. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de ese mismo día, les dijo: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, los llevaron a la barca,
Así como estaba, había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y le dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Entonces le dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti. Señor. Nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Y bueno, vamos al texto, versículo 35, 36, 37. Al atardecer de ese mismo día les dijo: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Acá Marcos nos da el punto de inicio, el punto de partida, que dice: crucemos a la otra orilla. Obviamente, cada vez que hablamos de un día de trabajo del Señor, un día de enseñanza, un día de compartir, un día de ejemplo, porque todo lo que hacía el Señor es para nutrirnos en ese momento a los discípulos, y hoy en día con la Escritura para nutrirnos a nosotros, para enseñarnos cómo manejarnos en la vida. Por eso sería un día de mucho trabajo. Acá nos da a entender que había muchísima gente. ¿Por qué? Porque Jesús, para que lo escucharan, lo pudieran ver y oír todos, ¿qué hace? Se va y se sube justamente a una barca o se pone en un lugar elevado, como hace generalmente, ¿no? Pero todos sabemos que, esto me recuerda a otros pasajes que hemos hablado, que a veces ni siquiera tiempo para comer los discípulos tenían por prestar atención y cumplir con el objetivo que era llegar a todos. Acá tenemos un Jesús que termina de comunicar a la gente con algunas parábolas. ¿Para qué? Para instruirla justamente a la gente. Pero después de esto, ¿qué es lo que le dice Jesús a los discípulos? Jesús le dice: crucemos a la otra orilla. Por eso ellos mismos lo llevan a otra barca. Fíjense que dice: había otras barcas junto a la suya. Por eso justamente, como nada lo que el Señor hace, nada es casualidad, sino que todo tiene una causa, lo llevaron justamente a una barca en especial. Porque nada de lo que pasa en nuestras vidas es al azar. Todo lo que hacemos guiados por el Señor, aunque a veces decimos: no, me pasó esto, no. Todo tiene justamente un porqué. Por eso, acá vemos un Jesús que estaba cansado, que se sienta justamente
sobre el cabezal, sobre el cabezal que estaba en la popa y se queda dormido. Obviamente cuando él se queda dormido, tenemos que saber que por más que lo veamos como que está dormido, este dormido que es como deja de prestar atención, vemos acá una imagen muy humana. Verdadero Dios, verdadero hombre, está cansado, se queda dormido. Todos los que lo rodean, obviamente, ¿qué se piensan? Que él no está prestando atención a lo que pasa y a lo que están pensando justamente sus discípulos. Pero el Señor, aunque no lo veamos, siempre está presente, leyendo y sabiendo todo lo que sentimos, nos pasa y leyendo nuestro corazón. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas. Sí, amar como tú amas. Vamos al versículo 38 y 39 que nos dice: Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. No te importa que nos ahoguemos. Todos aquellos que han estado en contacto con gente que se está ahogando, algo de experiencia tengo en el tema. Yo hace 33 temporadas estuve en la playa, Pablito, sí. Saqué a algunos vagos que se estaban ahogando. La desesperación de la persona que se está ahogando es terrible. ¿Por qué? Porque sabés que si está muy difícil, no zafás. Inclusive ahí lo hemos hablado en la mesa grande de la Lección, cuando decimos que a veces hay que tocar fondo para salir con más impulso. Pero bueno, no nos vamos por las ramas. ¿No te importa que nos ahoguemos? Acá vamos a situarnos en el lago de Galilea, que está rodeado todo de montañas cercanas, y a veces dicen que el viento sopla muy fuerte sobre este lago y hay tormentas improvistas. Justamente es lo que pasó en este momento, ¿no? Porque fíjense que lo que sucede acá es que un fuerte viento, ¿qué hace? Lo agita mucho al mar. Entonces, esto que lo podemos llamar, bueno, acá siempre se interpreta como la barca, el botecito, la lanchita de pesca, porque no nos olvidemos que eran todos pescadores y muchos eran pescadores experimentados, Pedro, todo. Pero fíjense que estos pescadores, que como les digo, tenían mucha experiencia en navegar, les había agarrado un poco de miedo, o sea que el tema estaría bastante áspero este viento. Yo pienso que algunos hasta pensarían en tirarse, abandonar, pero no tenían, no sé si yo creo que tuvieran chalecos salvavidas en ese momento, ¿no? O sea que la situación, por lo que nos expresa este evangelio, era muy, muy peligrosa. Y yo les aseguro que cuando uno está en una lancha, estuve 8 años también de timonel con el Gordo Gutiérrez, y es difícil, una vez nos agarró un vientito adentro que no nos dejaba ver nada y no sabés para qué lado salir. Nos salvó la experiencia justamente de mi compañero. Y calculá que si caes al agua, yo digo todo esto para que nos demos cuenta de cuando estamos pasando momentos difíciles en la vida, no nos tenemos que tirar al agua, tenemos que seguir navegando con Jesús. Porque si nos tiramos al agua, es abandonarnos, es demostrar que no tenemos fe. Tenemos que seguir sobre la barca con Él. Pero justamente acá nos está hablando de la fe.
Fíjense que esto no quiere decir que en esta situación peligrosa Jesús seguía durmiendo. Sí, pero no quiere decir que Jesús no se daba cuenta, porque Él es Dios, Él sabe todo. No me olvido más una vez una lección que dice uno, pero Jesús se daría cuenta obviamente, si Él es el creador de todo. Eso no lo podemos ni pensar, pero no nos olvidemos también que Jesús, ¿para qué nos hace esto, Martín? Nos hace esto para que nos demos cuenta de que Él está, para que acrecentemos, para poder acrecentar nuestra fe. Fíjense que este sueño teóricamente tan profundo no es solo un signo de gran cansancio que él tenía. Yo digo que es una expresión de confianza, de tranquilidad, en que Dios está con él y Dios está con ellos, con Jesús y con todos los discípulos. Fíjense que el contraste entre la conducta de Jesús y de los discípulos es grande, hay que tener en cuenta. Por eso, acá nos muestra que Jesús está tranquilo, y si Jesús está tranquilo porque tenemos fe, nosotros también tenemos que estar tranquilos, aunque a veces las tormentas que tenemos en la vida no nos dejen. Pero yo pienso que una tormenta, otra tormenta y otra tormenta, superadas, agarraditos de la mano de Jesús, nos van dando la experiencia, nos van incrementando la fe y tenemos la capacidad de decir después, el Señor está conmigo, ¿qué me puede pasar? Sin nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible. Por eso el Señor no va a venir a agarrarnos en el agua cuando nos estamos ahogando. Él va a mandar 1000 formas para sacarnos del agua. Yo no he visto a ninguna persona que cuando se está ahogando me diga, no, que venga el Señor a buscarme. El instrumento justamente es la persona que lo va a sacar. Por eso a veces el Señor siempre nos da todos los instrumentos, que pueden ser una persona, una situación o algo, ¿para qué? Para que salgamos del pozo, pero siempre nos va a quedar una experiencia y un aprendizaje. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después le dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Impresionante la reacción de Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Fíjense que Jesús se despierta. ¿Pero por qué se despierta, Pablo? No es por el oleaje. No, Es justamente por los llamados de ellos. por los llamados de ellos, por los gritos de desesperación de estos discípulos. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Acá nos llama la atención que Jesús cuando se levanta, ¿a quién se dirige primero? Al mar y al viento. No los calmó a ellos, no le dio ninguna palabra de aliento, se dirigió primero al mar y al viento. ¿Y qué le dice? Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después es cuando les habla a ellos y les dice,
¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? La impresión que nos da a todos es que obviamente era necesario calmar el mar, el viento, pero ellos en realidad, estando con Jesús, no se daban cuenta que no corrían ningún peligro. Por eso justamente la falta de fe. El otro día estaba leyendo una comparación que hacían de este episodio, y muchas veces nosotros vamos a visitar a algún amigo o algo a la casa y tiene un perro malo, que nos pasa seguido. Pero a veces nuestro amigo sale con el perro al lado de él y nosotros medio seguimos con un poco de miedo, ¿no es así, Martín? Y nos tenemos que dar cuenta que si el perro está con el amo, no nos va a pasar nada. Somos nosotros que no confiamos en nuestro amigo y pensamos que el perro no nos va a atacar. Si realmente nos quiere, va a tomar todas las precauciones para que no nos pase nada. Por eso, a veces en situaciones que el Señor las tiene controladas, juguémonos un poco, tengamos fe y nos vamos a dar cuenta una y otra vez que el Señor siempre está con nosotros. ¿Cuántas veces en situaciones malas decimos, pero mirá vos, ¿por qué buscamos siempre la peor consecuencia en vez de buscar la mejor ante las enfermedades o ante todo? Que a veces ante las enfermedades hasta la muerte puede ser una solución para evitar sufrimientos y cosas, pero a veces somos tan egoístas que no lo vemos. Este momento de la tempestad calma, como se llama, a mí me hace acordar un poquito al Éxodo. Fíjense cuando atravesaban las aguas. ¿Qué pasa? Se abren esas aguas y ante la desesperación de que los venían siguiendo, habrán pensado, si se cierra el mar, más que en el mar estamos en el horno, pero ¿qué pasa? Ante la desesperación surge la fe. Esa fe que en ese momento es consecuencia del temor que tienen. Nos escapamos por ahí, pero después nos damos cuenta que el Señor es el único que nos puede abrir los caminos para ¿qué? Para llegar a la libertad, siempre a la salvación. O sea, el Señor, todos los caminos que Él nos da son a cosas buenas, a la paz, a la salvación, a la sanación. Por eso nada es imposible junto a ti. Es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros. ¿Cómo me decías, Jesús, el Señor? No, me estaba recordando que en la época que fue el cruce del Mar Rojo, Dios le ordenó a Moisés que cruzara con su pueblo y él dudó porque pensaba que no estaba capacitado. Pero Dios le dijo que si él se lo ordenaba es porque él confiaba en que sus capacidades eran las suficientes, que él no tenía que dudar de sus posibilidades, digamos. Porque justamente la gracia del Señor estaba sobre él, ¿no? Exacto. Pero bueno, como para ir cerrando ya, vamos a ir al versículo 41 que dice: entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Después, antes de terminar, Pablo, léete las palabras esas que trajiste del poeta Mariano San León, pero primero vamos a terminar esta pequeña... Fíjense que acá la ignorancia esta que tienen los discípulos, también yo pienso que por momentos es la nuestra, ¿no? Fíjense que Jesús calma a ese mar, ese viento. ¿Y cuál es la pregunta? Le pregunta si todavía no tenían fe. Estos discípulos, fíjense que no saben qué responder. Yo me pongo en el lugar de ellos y era muy difícil realmente esto. ¿Quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Esa respuesta realmente de ignorante, porque
Jesús es como que para ellos fuera una persona extraña. Y no nos olvidemos que Él ya había pasado mucho tiempo junto a ellos y todavía no saben verdaderamente quién es este hombre con el que están, ¿no? Este Jesús que hace estos milagros que obviamente los deja anonadados a ellos porque no entienden. Yo diría que no es tanto el hecho de que lo haya calmado, sino porque puede decir que se calmen y puede llevar un tiempo, que sería un tiempo normal. Todos sabemos que una tormenta calmarse lleva muchas horas. Lo que le llama la atención es que esto se estabiliza todo en el instante, en el acto. Y ante esa calma, yo diría tan repentina, fíjese que esa forma de pararlo tan extraordinaria, eso es lo que les produce tanto temor y decir, ¿quién es Él? O sea, ven esa omnipotencia que tenía para hacerlo, ¿no? Pero bueno, como para ir ya finalizando esto sorprendente, vemos que la lección que recibieron ellos, como la que recibimos nosotros si realmente recibimos el mensaje en el corazón, yo pienso que es una lección hermosa, ¿no? Aparte, si nos sentamos en esa barca, en los momentos que nosotros tenemos nuestros problemas, nuestros desafíos, fíjese que nos damos cuenta que el Señor nos va a colocar en el medio de todas estas tormentas en nuestra vida, ¿para qué? Para que nos acerquemos a Él y en ese momento no tengamos miedo, simplemente sigamos ese desafío de acuerdo a lo que Él quiere, pero agarraditos de la mano de Él. ¿Para qué? Para que lo conozcamos mejor. Y cuanto más lo conocemos, no digamos en los momentos difíciles, ¿quién me puede ayudar? No, directamente pensemos en Él y digo, Señor, decime cómo paso esta tormenta, pero sin ninguna duda, ni quién es este Señor, ni nada. Así que bueno, queridos hermanos, yo los invito a que todos abramos el corazón, digamos qué nos dice este Evangelio, pero siempre pensando que nada es imposible para Él.